ser hijo único de papás mayores, sobre todo, mi papá me tuvo cuando tenía aproximadamente 50 y mi mamá 38, 39, es más complicado, porque tienen todos los ojos puestos en ti, que al final, cuando empiezas a tener un poco uso de razón y empiezas a pensar en el futuro, te vas dando cuenta de que vas a tener que afrontar cosas solo, ¿no? Te pasan muchas cosas por la cabeza, te pasa mucho temor, mucha angustia, te sientes solo. Ya desde que ves al último de tus padres que está pasando por la etapa final, ya te empiezas a dar una idea de lo que es ser huérfano, ¿no? Fue un camino duro, pero gracias a Dios tuve gente que me jalara desde arriba, ¿no? Un nuevo episodio en el podcast y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos debe traer a mucha reflexión, que tiene que ver con envejecer. No muchas personas conversan sobre el tema de la edad, en el tiempo se va dando naturalmente, pero no es una conversación que uno traiga a la mesa, y cuando uno un día se levanta y tiene a cargo a sus padres y se da cuenta de que los tiene que atender y que conforme pasa el tiempo las necesidades van cambiando, comienzas a cuestionarte qué viene con todo ese proceso de ir acompañando a nuestros padres en la pérdida de facultades, le digo yo. Uh-huh. ¿Tú te imaginas lo difícil que debe ser eso para una persona que encima tiene que afrontar ser hijo único? Claro que sí. De hecho, ser hijo único, tú ves a tus padres a esta edad que tenemos full activos. Fuertes, ¿no? Fuertes, hacen sus cosas, sus actividades. Pero conforme va pasando el tiempo, va cambiando. Y no te proyectas en realidad, ¿no? Y no te proyectas, y esto se agrava más siendo hijo único porque tú puedes estar trabajando, tienes que encargarte de citas médicas, tienes que encargarte, cuando pase algo más complicado, tratamientos en el hogar. Y quizá cuando recién se enferman o comienzas tú a darte cuenta de que ya no pueden estar a distancia, de que tienen que ser parte de tu vínculo más cercano, sobre todo en sociedades como la nuestra, en las que crecemos cuidando, ¿no? Apapachando al seno familiar. Recién te vienen estas reflexiones sobre la importancia de ir un poco hablando sobre esos temas y tratando de estar preparados principalmente mentalmente. El día de hoy tenemos una historia de amor, de sacrificio y de pérdida. Está con nosotros Pablo y esto es Sin Etiquetas. Le damos la bienvenida. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Sí, es un tema bastante... Mucha reflexión, creo yo. Con mucha reflexión, con mucha carga y con mucha carga positiva y negativa en algunos casos. Sí, claro, ¿no? Sí. Tú fuiste hijo único. ¿Cómo fue crecer siendo hijo único y en qué momento eres consciente de la responsabilidad de tener una familia donde eran solo tus padres y tú? Difícil, porque la mayoría que tiene hermanos descubren muchas cosas a través de sus hermanos. Yo tuve que descubrirlo solo o a través de los amigos. Bonito porque tienes a tus papás cerca, y lo complicado es que tienes todos los ojos puestos en ti. Entonces, ser hijo único de papás mayores, sobre todo, mi papá me tuvo cuando tenía aproximadamente 50 y mi mamá 38, 39. Entonces, es más complicado, porque tienen todos los ojos puestos en ti y no te dan como mucha libertad, la libertad que quisieras. Tú comparabas tu relación con tu familia con el resto de tus compañeritos y sentías que había alguna diferencia en esas dinámicas familiares. ¿A partir de qué edad tú comienzas a sentir más o menos de que el nivel de responsabilidad que tú como hijo único tenías era diferente? Mucho, yo comparaba mucho con mis amigos del colegio, con mis amigos del barrio, y hasta cierto punto te sentía un poco de envidia, ¿no? Porque mientras mis amigos me decían qué bonito ser hijo único, claro, yo decía, no, yo quiero pelear con mis hermanos, les decía, yo quiero tener una pelea de hermanos, o quisiera que mi mamá o mi papá se centraran un poco en mi hermano y se olvidaran un poco de mí para hacer las cosas que quisiera hacer. Entonces, pero conforme uno va pasando, conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que
que al final, cuando empiezas a tener un poco uso de razón y empiezas a pensar en el futuro, te vas dando cuenta de que vas a tener que afrontar cosas solo, ¿no? Con tus papás. ¿Y eso en qué momento te sucedió? ¿Qué edad tenías? Cuando te fuiste, cuando ya te hiciste profesional y O cuando eras saliste, más No, niño. yo lo pensaba siempre. siempre lo pensabas. Siempre lo pensaba. Siempre pensaba qué va a pasar el día ¿Pero de que... niño? Estoy hablándote desde los 12, 13 años, siempre pensaba. Que es bastante joven, ¿no? Yo Sí, siempre claro. pensaba qué va a pasar el día que a mi papá o a mi mamá les pase algo, ¿no? Tenías miedo. Mucho miedo, Ujú, mucho miedo. Siempre un temor era ese, ¿no? ujú. Entonces, pero donde me doy cuenta del tema, donde vengo a darme cuenta del tema, fue cuando vengo a vivir a Lima. Ujú. Ya profesional. Claro, ya hace 30 años vivo en Lima. Ujú. Yo vine a vivir a Lima aproximadamente a los 25 años. Entonces Ujú. ahí me empiezo a dar cuenta de que, caramba, la responsabilidad ahora, ahora va a haber Es mayor, responsabilidad. es Claro. mayor. Claro. Entonces ya te ves obligado a viajar a Chiclayo. Yo viajaba a Chiclayo todos los meses o a veces cada 20 días Ujú. a ver a mis papás. Y la dinámica va cambiando, ¿no? Y te pasaba esto de que porque cuando uno está a distancia, todo es distinto, ¿no? O sea, el tiempo pasa distinto. No sé si te ha pasado a ti, a mí me pasaba que cuando yo regresaba a ver a mis papás, ¿no? Los veía mayores. O sea, es como que yo me había ido con una imagen de ellos en la cabeza, Ujú. de cómo estaban, de cómo eran, y por teléfono tú conversabas y estaba todo bien, pero cuando tú llegabas y los veías, Ahí el tema sentías físico, el tema- sí, sentías que el tiempo había pasado a una velocidad que no era la que tú tenías en la cabeza. No sé si a ti te llegó a pasar eso. Sí, de alguna forma, pero por ejemplo yo llegaba a la casa y lo encontraba a mi papá, subió en la escalera limpiando Y te querías morir. Claro. Subió en la escalera Como si nada. limpiando la ventana, yo abría con mi maleta y mi papá me quedaba mirando. Hijo, dice papá, Bájate. por favor, tranquilo, lo hago siempre. Entonces yo incluso llegaba y yo no podía decir cómo me gustaría comer, por ejemplo, un sudado, por Ujú. decir. Porque mi mamá que estaba ahí, Ya estaba preparándolo. no, se iba inmediatamente al mercado, No decía compraba y nada. regresaba. No decía nada. Anda, deja tu maletas a tu cuarto. Entonces, mientras yo subía, bajaba y le decía, papá, y mi mamá, es que dijiste que querías comer sudado, se ha ido a comprar. Sí, pues. Ujú. Entonces, Claro. pero te vas dando cuenta, Ujú. poco a poco, a pesar de que mis papás eran muy activos, yo me empezaba a dar cuenta poco a poco que sus facultades empezaban poco a poco a decaer, ¿no? No, y tú cuentas que tus papás te han tenido mayor, o sea, estamos hablando de que cuando tú regresabas 75. tenías 75 años, tu papá más o menos Claro, fácil. de edad, y claro, a uno le choca pues el hecho de sentir que no puede. Y este tema de sentir que no pueden también es para reflexionarlo mucho, ¿ya? Yo siempre sentía que como que uno nace con pañal y vuelves al pañal, decía yo, ¿no? Y tiene que ver con que uno cuando es chiquito y es joven, tú vives queriendo ser independiente. Entonces, una vez que logras tu dependencia, es bien poco probable que alguien que ya es independiente, una vez que logras tu independencia, quieras volver o tu aspiración sea volver a ser dependiente. Más bien al revés, tú quieres ser autónomo y con la edad lo que viene pasando es lo que tú veías, ¿no? Que O sea, te querían enfrentabas seguir al hecho haciendo de sus que ellos cosas. quieren seguir haciendo todo, pero a ti te da miedo de que esa ímpetu de querer hacer todo les genere alguna lesión, se caigan, les pase algo, más aún estando tú lejos. Claro. Y pasaba, incluso cuando, bueno, mi mamá tenía un tema en el corazón Ujú. y ella seguía haciendo sus cosas. Bueno, nos dimos cuenta tarde también, pero ella seguía haciendo sus cosas en Chiclayo y se caía. Ujú. Entonces a mi familia, mi prima hermana, que era la que estaba más cerca a ella, me decía, oye, mi tía se ha caído, pero dice que no, que se ha tropezado. Entonces yo cuando viajaba le decía, mamá, ¿te has caído? O la llamaba, no, hijo, me tropecé, tú sabes No que te me contaban. tropiezo. Ujú. No, me Te tropecé. sobreprotegía, pues, ¿no? Entonces era el error de los padres. No voy a No voy a preocupar al preocupar. hijo, voy a preocuparnos. Pero no, hay que hablarlo, hay que decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tiene que ir buscando la forma de ir enterándose de ciertas cosas, preocuparse de cómo está caminando, mirarlos un poquito más, con más detenimiento, para ver si toman las medicinas, si comen a sus horas, ¿entiendes? Entonces, Ujú. eso me pasaba a mí. Ujú. Eso me pasaba a mí, que cuando yo llegaba, tenía que estar viendo si de verdad tomaba la medicina, si no tomaba la medicina,
vivían juntos, pero mi papá siempre la criticaba porque ella iba al médico, venía la medicina, la dejaba en la mesa, no tocaba la medicina. No la consumía. Claro, mi papá decía, ella cree que teniendo la medicina ahí se va a curar. Ujú. Claro. ¿Tú llegaste a sentir, digamos, culpa? O sea, cuando tú te vas y veías estos cuadros, cuando venías y veías que obviamente el tiempo va pasando, ¿tú llegaste a sentir culpa o llegaste a sentir no pueden estar lejos, tienen que estar acá conmigo? Culpa no, pero llegué a ver, yo siempre decía, no puedo ir a Chiclayo y quedarme más de 3 días. ¿Por qué? Porque cuando yo viajaba y me quedaba más de 3 días, era para mí difícil volver, no los quería dejar solos. ¿Te daba pena? No, es que yo decía, oye, ya al segundo día ellos se relajaban un poco, Ujú. dejaban ver un poco Su verdadera dinámica. su verdadera dinámica. Entonces, el tercer día ya te dabas cuenta y decías, no, esto no puede ser. Entonces ellos tienen que vivir conmigo, no pueden sí estar pensabas solos. que Sí, tenían. claro. ¿Y, Entonces, nunca les planteaste, antes de que cayeran en algún cuadro de enfermedad que tenía ya tratamiento, traértelos a Lima? ¿O Claro. se los planteaste a ellos? de hecho los traje. ¿Soltero? Cuando estabas soltero. No, casado. Ah, ya estabas casado. Casado. Soltero, cuando estuve soltero no había mucho problema de salud con mis papás. Ujú. Pero a mi papá le da el ACV cuando yo me caso. O sea, Ujú. después que me caso le da el ACV. Ujú. Entonces, cuando mi mamá se pone mal, esa vez que te conté que estuve como 15 días en Chiclayo, yo les digo, tenemos que Se ir. tienen que venir. Hagan su Tenemos- maleta. Tenemos, porque no quieren, o sea, nunca No hay quieren forma, irse, sí. quieren Chiclayo. Quieren su casa, perdón, Quieren no su Chiclayo, casa. quieren su casa. Entonces, tenemos que irnos. Yo estuve acá 6 meses aproximadamente y mi papá me dice, hijo, mi mamá también me dice, Ujú. tu papá dice que quiere irse a su casa, que no se acostumbre en Lima, que quiere su casa, que a él ya le queda poco y quiere irse en su casa. Entonces mi papá me dice un día, me dice, llévame a mi casa. Ujú. Yo no voy a durar mucho, pero no quiero irme aquí en Lima, yo quiero irme en Chiclayo, en mi casa. Y los tuve que llevar. Ya mi mamá se había recuperado y me los tuve que llevar. Los llevé a Chiclayo y eso fue en mayo del 2012 y mi papá fallece en junio del 2013, Ujú. un año después. Claro, así fue. O sea, Y cuando tu papá fallece, tu mamá se queda sola. sí, y recuerdo claro que en el velatorio de mi papá, las amigas de mi mamá, todas pasaban por mi costado a darme el pésame y me decían, no se te ocurra llevarte a tu mamá a Lima, déjala acá, déjala aquí porque aquí hace su vida, aquí tiene su vida, no se te ocurra. Y entonces yo les decía, sí, lo prometo, pero hasta que ella pueda valerse por sí misma. Claro. El día que no pueda valerse por sí misma, yo vengo y me la llevo. Sí, porque ella acá hace su vida. Ok. Y traté de cumplirlo, pero lo gracioso del tema fue que después de un tiempo, después de mucho tiempo, de un tiempo me llamaban, ¿no? Me llamaban llamadas anónimas. Soy amiga de tu mamá, no me decían nombre. Tu mamá está sola acá, deberías llevar. O sea, lo contrario que Ya, te habían dicho en el después, velatorio. claro. ¿Y ahí cómo cambia la dinámica que tenías con tu mamá? ¿Viajabas más seguido? Viajaba o más seguido. Viajaba más seguido. Mi mamá vivía en ese tiempo, se quedó primero con una hermana, después con una hermana de ella. Ah, estaba acompañada. O sea, no Después, vivía sola, estaba con una hermana. claro, poco tiempo. Pero yo tenía la suerte de que mi prima hermana, ¿no? Mi prima hermana era muy pegada a mi mamá y ella siempre estaba cerca de mi mamá, Ujú. ella y su esposo, Ujú. ¿no? Ella iba, la llamaba todos los días, hablaban todos los días. Gladys y Mario pasaban por la casa a verla, Ujú. ¿no? Pero ella vivía ya sola. Claro, Ujú. ella vivía sola. No tenía, o sea, ella se atendía, ella se cocinaba, hacía todas sus actividades sola. O se cocinaba o salía a almorzar a O la salía a calle. almorzar. Sí, Ujú. a veces se cocinaba, a veces no, se iba a almorzar a la calle. Aquí sería bueno detenernos un ratito y hacer una reflexión que es bien interesante, que es lo que te decían las amigas de tu mamá en el velatorio de no te la lleves, no te la lleves.
yo creo que en el fondo, para un hijo, lo más difícil es saber que tú lo último que quieres es cortarle la independencia a tus padres. Es lo último que Es quieres. horrible. No porque se te lo único- ocurre. Tú no quieres hacerlo, pero claro, conforme tú vas mirando que no puede, entras en este tema mental de, Claro. de que no puedes cumplir con algo que con- sabes que le va a hacer daño. Claro. Y terminas limitándolo y haciendo lo que no quiere hacer, porque es bien difícil esta decisión, y diciendo, bueno, lo siento, te tienes que ir porque no hay quien te vea. Pero es que ahí tienes que empezar a evaluar, ¿no? Porque hay varias soluciones. O sea, tú, por un tema de cómo que alguien le ayude en los temas de las cosas, pero en el tema social, si tú le quitas eso, se empiezan a deprimir y es peor. Entonces, ¿qué promueves primero? Claro, pero depende de un montón de realidades, porque claro, el que tú o sea, pongas a alguien también implica que tengas el dinero. que tengas el dinero, implica un montón de cosas, es una decisión bien difícil. Pero es que no hay una fórmula perfecta. No, no. Para El tema es que tú les quitas su mundo, Su mundo. les quitas su mundo. Por eso ellas te dicen, no te la lleves. Porque pues. mi mamá tenía una vida social activa, ¿no? Tenía sus hermanas allá, Sus costumbres. Claro. sus costumbres, Tenía su su red de familia, soporte. su mundo. Su mundo. Entonces, cuando Ujú. la traes, cuando yo traigo a mi mamá acá, prácticamente le quité la mitad de su mundo, de Claro. repente un poco más, y lo suplí, o ella lo suplió con mis hijos, Ujú. con mis 3 hijos. Lo suplió con mis 3 hijos. Claro, porque me imagino que encima tú estabas trabajando, entonces lo traes y lo A una pones en la casa casa, que no es su casa, que no tiene es su entorno, amigos. que no conoce a nadie y te vas a trabajar todo el día. Sí, claro. Sí, claro. ¿No? Entonces, claro, mientras tenías los chicos y los chicos están chicos, porque los chicos también tienen sus actividades, ¿no? Entonces, ella viene y ahí viene el tema de también, ok, uno entiende que tiene que venir, ya nadie lo va a cuestionar, sabemos que es un sacrificio que ambas partes hacen, pero también viene ya tu núcleo familiar. Y tu núcleo familiar se ve afectado por la presencia de una persona mayor que encima tiene un montón de necesidades y eso es requiere de mucha comunicación en la pareja, requiere de mucho entendimiento. ¿Sientes que esto afectó tu vida familiar? En parte sí. En parte sí. Claro, porque, a ver, no se critica. No, claro, Porque no se critica nada. es entendible, ¿no? A nadie se le puede obligar, a nadie, pero sí afecta de alguna forma porque cambia la dinámica. ¿No ves que ya no puedes hacer la vida que normalmente hacías? Salir, irte de repente, antes tenías la intención de irte a la playa, a mi mamá no le gustaba salir de la casa. Y la tenías que dejar sola. Sí, pero ahí yo difiero, ¿no? O sea, en realidad un cambio de ese tipo es un cambio por amor. Y la familia, siendo familia nuclear, se va adaptando. Así como cuando uno empieza y tiene hijos y tú eras soltero y salías todos los fines de semana y todo, te vas adaptando a no salir. Es lo mismo, es parte de tu familia, salvo que no haya sido tan Lo que pasa es que cuando, unidos, ¿no? lo que pasa es que cuando tienes hijos No sé. chicos y Sí, tus es hijos chicos complicado. quieren ir a la playa, Claro, es no le puedes decir a los complicado. niños, a los chicos, ¿sabes qué? No nos vamos a la playa porque, o sea, si tú le dices a ellos, no nos vamos porque no podemos dejar a la mamá sola, le agarran. Claro, Sí, todo es la mira, culpa de tu la mamá, abuela, le desde que cul- llegó le la abuela. culpan a la abuela, entonces no puedes hacer eso. Ujú. Entonces tienes que buscar la forma de adaptarte de adaptar. Entonces, con otras mi actividades. mamá, bueno, en esa época mi mamá podía, mamá, no quieres ir a la playa con nosotros, te dejo tu comida, está ahí, está lista para que, ¿no? Te sirves. Entonces mi mamá se atendía, Pero eso es parte de la adaptación, pues. se atendía, pero, a ver, o sea, es parte de la adaptación que uno le busca, Ujú. pero yo no puedo obligar a la otra persona que piense que esa es la mejor opción, Ujú. ¿entiendes? Entonces, Y encima ella estaba viviendo un duelo, ¿no? O sea, ella ha perdido a su esposo, ha venido acá, a la casa de su hijo. Yo siempre escuchaba, no sé si te ha pasado a ti, yo tuve la oportunidad también de tener a mi mamá conmigo hasta que falleció, mayor, y ella lo que me decía era como que estaba incomodando, sí, claro. ¿no? O sea, pero y por más que tú le decías, no incomodas, está tranquila, o sea, Ujú. tú
nosotros tu vamos a vida. estar feliz con que tú estés tranquila, ¿no? Sienten No. que es así, Ella siente que incomoda, sienten que son un peso, siente que son una carga, claro sienten que sí. son un peso. Entonces, mi mamá estaba acá, mi mamá llega, la traigo a pasar Navidad conmigo. Y ella tenía su pasaje de regreso para marzo. Yo la traigo en diciembre del 2016, ella tiene su pasaje de regreso para marzo del 2017. Yo me separo en febrero. O sea, tuviste una separación. ¿Sí? Claro, yo me separo en febrero. Mi mamá cae mal en enero. En ese enero mi mamá cae mal, la tienen que operar de la vesícula, ¿no? La operan y ya no queda tan bien. Entonces le dije, mamá, lo siento, tú ya no regresas a Chiclayo. Y encima te separas. Y encima me separo. Claro, eso sí. Es Claro, complicado. entonces, cuando sucede eso, a mi mamá le afectó porque ella se sintió culpable. Claro, se siente culpable, pues. ¿Entiendes? Es como ratificarle de que ella ha generado un problema. Claro, ella en se tu sintió culpable. Entonces, familia. bueno, fueron muchos momentos de conversación, pero creo que finalmente fue el tema, si bien es cierto, se afectó la dinámica familiar, uno no se separa por esas cosas, ¿no? Yo me No, separé claro por- que no, no claro. tiene nada que ver con eso. Son cosas que venían desde otro punto, ¿no? Claro. No era eso específico. Y ahí viene la convivencia ya tú y tu mamá. Y estamos hablando de, tú eres hijo único, ni siquiera tienes con quién compartir la responsabilidad. Y si tu mami ya está enferma, vienen las otras dinámicas del día a día que yo no sé si la gente lo visualiza, pero hay que ayudarla con la alimentación, hay que ayudarla con bañarla incluso. No sé si has llegado a ese nivel en el que tenías que asearla, atenderla. O sea, ¿Qué sientes como A ver. hijo único de toda esa etapa? lo que pasa es que yo tuve que, no fue difícil para mí, no fue difícil, pero fue difícil para ella. Tú lo hacías con amor. Porque recuerda que mi mamá ya era una persona mayor, una persona bastante mayor, y persona que no estaba acostumbrada a que su hijo hombre la viera a ella ni siquiera en ropa interior, Claro. ¿entiendes? Entonces, el hecho de que yo, al principio tengo que agradecerle a mis hijas porque ellas se encargaron Te ayudaron. de ayudarme mucho por el tema de las cosas de mi mamá. Pero cuando yo paso de estar con ella, y ella ya perdía un poco de movilidad a veces, porque había que trasladarla en silla de ruedas, Ajá. ¿no? Entonces yo opto por comprar pañales. Pero ella no quería usar el pañal. De repente lo usó 3 veces, con mucha molestia, pero yo tuve que limpiarla, yo tuve que asearla, entonces le dije, Claro. tuve que hablarle fuerte, ¿no? Mamá, o sea, es parte de la vida, yo soy tu hijo, nadie va a venir a limpiarte por mí, Claro. ¿no? Yo tengo que hacerlo, y lo voy a hacer, y lo hago tranquilo, no te preocupes, no va a pasar nada, voy a hacer lo más delicado del mundo, y lógico, traía agüita, la limpiaba, la aseaba, la dejaba bien aseada, ya se quedaba tranquila, y había que seguir atendiéndola, darle su comida, entonces ella como que le fastidiaba eso, ¿no? No, Es Era ese difícil. concepto de que el hijo hombre no exacto, pero atendiera. yo en algún momento me bromeaba con ella. Yo le decía, bueno, piensa que soy tu hija mujer. Te ponías tu toalla. Ay, en la cabeza. Piensa que soy tu hija mujer. Le digo, acuérdate, porque yo recuerdo mucho que cuando yo era niño y mamá se iba a una reunión con mi papá, yo le decía, esos zapatos no van, o eso no va con lo que te has puesto. Entonces mi papá le decía, hazle caso que te está diciendo que no va. Entonces, a ver, mi mamá abría su closet, a ver, dime qué va. Ya, ok. Entonces, acuérdate que cuando yo era niño te decía qué ropa te ibas a poner. ¿Alguna vez dentro de todos los procesos de tu papá y de tu mamá, tú llegaste a pensar que ibas a tener que atender a ese nivel a tu mamá? No. ¿Nunca lo pensaste? Nunca. Y cuando ocurre, porque, claro, en tu caso es como que no hay opciones, ¿no? Entre comillas, porque la otra opción, ¿cuál era? O sea, no había otra persona alrededor, No eras había. tú o tener que buscar a alguien que lo haga pagándole. Por ¿no es mí, cierto? claro. Y es Pero un presupuesto aparte. Y es un ¿no? presupuesto aparte. Pero yo me imagino que entra en la ecuación el que uno Claro. diga, o sea, sí quiero entender cómo te sentías cuando tuviste que darte cuenta de que eras tú el que tenía que asumir todo esto.
Es una, Emocionalmente, es una carga pesada. ¿qué sientes en ese momento? A ver. No reflexionas, debo tener, por eso uno no debe tener un hijo único. Exacto, o sea, te deben venir 100 ideas a la cabeza. No, y haces comparaciones. Mi papá se fue a los 93 años, pero yo recuerdo que cuando mi papá yo lo iba a ver, mi papá, por ejemplo, entraba al baño a hacer sus necesidades. Mi padre salió oloroso y no necesitaba que nadie lo atendiera. Lo ayude. Nadie, es más. Mi padre salía con olor a alcohol, con olor a perfume. O sea, se había lavado las manos, se había puesto alcohol. Entonces salía, ¿no? Fue un claro, independiente hasta el súper final. independiente. Nunca hubo que atenderlo de esa forma. Pero cuando mi mamá cae mal, yo decía, ¿qué pasó? Ujú. Y es que ella se descuidó también. Ujú. Se descuidó de repente por cuidar a mi papá, de repente por X cosas se descuidó. Ella O de pensó, repente porque simplemente le pasó ella diferente, ¿no? pensó que era invencible, ¿no? Que no le iba a Claro. pasar nada, ¿no? Entonces, te pasan muchas cosas por la cabeza. Te pasa mucho temor, mucha angustia, te sientes solo, esa es la época en que te empiezas a sentir solo. Ya desde que ves al último de tus padres que está pasando por la etapa final, ya te empiezas a dar una idea de lo que es ser huérfano, ¿no? Ujú, Entonces, como que ya te choca más. ujú. Tuve la suerte, tengo el privilegio de tener a una prima hermana que siempre estuvo cerca, que siempre ha estado cerca, de mi mamá, mío, pero no estaba acá, pues. Claro. Ujú, claro. No era el día a día, no era compartir las No es, preocupaciones. claro. Ella llamaba, hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, mi tía, bien. A ver, pásame. Hablaba. Se preocupaba por su medicina, porque le comprara el suplemento, ¿no? Pero tampoco ella tenía la obligación de venir a decir, oye, ya, yo me quedo un mes con ella o quédate tú. No era. Ujú, Y uno lo que quiere es eso a veces, ¿no? O sea, yo también lo comparto contigo. ujú. Y me imagino que ya ahí estando tú solo, ya sin la familia, porque ya después te separas y te quedas tú solo con ella, se te limita mucho más el tema de tú poder tener una vida totalmente independiente, de salir, de hacer de irte de copas con los amigos por último. Te limita. Te limita un montón. Te limita bastante. De hecho, yo ya tenía, ya estaba la chica. Ya estaba la chica que me Tenías una ayudaba. persona que te ayudaba. Una persona que me ayudó, ya estaba, salgo un 30 de diciembre. Mi mamá falleció 4 días después. Salgo y publico una foto de la parte de Miraflores, que era árboles, una luz muy bonita, una foto muy bonita. Ujú. Y publico en Facebook, ¿no? Aquí en Cancún, esperando el Año nuevo, nuevo año, ¿no? haciéndote el payaso. Lo publico, 5 minutos después tenía la llamada de mi prima hermana. ¿Y con quién se quedó mi tía? Estás amarrada ahí, no puedes ¿Y con moverte. quién dejaste a mi tía? No, le digo, es una broma, estoy en Lima, salí un ratito, le dijo. Estoy imaginando, No, estoy no. soñando despierto. Sí. Pero para que te des cuenta, ¿no? Entonces todo el mundo, o sea, no solamente ella, ¿no? A veces también creo que Julio, no me acuerdo quién, un amigo me escribió, oye, ¿y mi tía, con quién se quedó? No, le digo, tranquilo, estoy acá en el Club Ambayesque, sino que tomamos una foto aquí al parque. ¿Te sentías presionado, o sea, a nivel de la sociedad, del entorno en el que tú vivías, a tener que hacerlo? O sea, sentías como que, yo sé que al final seguramente lo has hecho por amor, pero debe haber algún momento en el que uno se cuestiona, ¿por qué yo tengo que estar haciendo esto? No me cuestionaba, ¿Nunca te lo cuestionaste? pero sí me sentía presionado porque hubo gente que no eran mis grandes amigos, pero sí teníamos algún tipo de amistad, que me criticaba y hablaban de que yo había abandonado a mis padres, ¿no? Porque yo vivía en Lima, ellos vivían en Chiclayo, pero ellos no sabían o nunca se enteraron de que yo viajaba constantemente. Claro. Yo tenía una costumbre, desde que vi que mis padres ya eran mayores, yo tenía siempre una costumbre, y era llamarlos al momento que yo me iba al trabajo, que eran las 8 de la mañana, Todos los días. todos los días, y la llamada a la hora que yo regresaba del trabajo, 9 de la noche, 10 de la noche, que ya sabía que ellos estaban por acostarse,
los Para llamaba. saber cómo Para estaban. saber que se acostaban bien y que se despertaban bien. Ujú. En algunas oportunidades, a mediodía llamaba, ¿y qué tal? ¿Todo bien? ¿Ya almorzaron? Pero llamaba todos los días. Ujú. Claro, ahí lo importante es tú estar claro que has hecho todo lo que estuvo en tu potestad hacer, ¿no? Sí, pero sientes igual la presión. Igual sientes la presión de alguna forma de la gente que quiere que tú actúes en base a sus A su estándares. forma de pensar. ¿Entiendes? Entonces, y ahí está el tema, la lucha interna que sale en ti en, ¿le quito a mi mamá su mundo o todavía se lo dejo un poquito más? ¿Qué hago? No, y el concepto de masculinidad tal cual se vive en nuestro país, ¿no? O sea, normalmente, no sé si lo has escuchado, pero claro, en tu caso era imposible porque eras el hijo único Claro, único y hombre. y hombre, ¿no? Pero normalmente es como que las hijas mujeres tienen que hacerse cargo de los papás Eso cuando es están verdad. ancianos. Eso es eso. O sea, ese es el concepto que existe, en realidad, mira, tengo un grupo de unos amigos que se hacen cargo de De su los mamá padres. indistintamente, ¿no? Ujú. O sea, los hombres, las mujeres Ujú. se preocupan. Pero sé de gente que comete no sé si llamarlo abuso, pero para mí sí es un abuso. Ujú. Claro. De que porque es la hija mujer y es la última, tú te encargas de mi mamá. Ujú. Ah, eso era también, antes era la última, La tenía que última. hacerse cargo. O sea, sí. claro, Es tú como te- el libro, como agua para chocolate. Ahí pasa eso. Tú te encargas de los papás, ¿no? Porque eres la última y eres la mujer. Ujú. Y eso no... En realidad no debe ser así, debe ser la persona que económicamente no está trabajando, de repente esa persona es la que corresponde que empiece a ayudar más con los padres, con las citas médicas, no necesariamente. Lo que Es pasa- un soporte conjunto Lo que- de toda la familia, lo que es pasa complicado. lo que pasa es que todos deben de involucrarse porque hay hijos que solamente cumplen con pasar dinero y de eso tampoco se trata. No, claro que No. no. O sea, tampoco se trata de... Yo ya cumplí con mi papá, ya di los 500, 1000 o 1500 soles que me tocaron. Ya es cosa... No, ¿por qué? Porque los papás también extrañan, Ujú. porque los papás también preguntan. El hecho de que el papá no pueda agarrar un teléfono porque de repente ya no está en facultad de agarrar un teléfono y llamarte, Ujú. pero el papá también extraña. El papá o la mamá también dicen, oye, mi hijo hace tiempo que no viene. Claro, ¿por qué? ¿Entiendes? Entonces, yo creo que todos los hijos deben involucrarse. Mira, cuando yo tenía el tema de mi mamá y yo veía el tema, yo decía, pucha, estoy solo, ¿no? Estoy solo. La enfermera, un presupuesto aparte. Claro. Hijos, un presupuesto aparte y solo. Entonces yo me encontraba con alguna persona, algún amigo, me decía, pero tranquilo, contrata una enfermera, como hemos hecho nosotros con mi papá, y tenemos una enfermera para cada, claro, pero ustedes son 5. Claro, pues Claro. entre todos. Entonces, por ponerte un ejemplo, 3000 soles entre 5 Ujú. es más llevadero Claro. que 3000 soles solo. Claro. Ujú. Eh, Y también solo es un turno, ¿no? sí, Claro. claro. Entonces, gracias a Dios, en mi caso, tuve 2 personas, mi prima hermana, una de ellas, que sin que yo le dijera, oye, no, me dijo, contrátale una enfermera. Hermana, pero contrátale una enfermera, Te ayudó. yo voy a asumir contigo. Entonces, pasó ahí nomás. Ujú. Que un gran amigo mío, que le decía tía a mi mamá, que es como mi familia, es como mi hermano, me dijo, ¿y por qué no has visto una enfermera? Sí, estoy viendo, le digo, pero hay que ver, tengo que buscar. Presupuestos y todo. No, me dijo, considérame a mí, yo también voy a colaborar con mi tía. Ujú. Qué lindo, ¿no? Tener Entonces, gente. claro, Pero claro, no todo el mundo tiene ese pero apoyo. exacto. No Entonces, todo el mundo. ¿qué pasa? Que A yo me veces ni los sentía, propios hermanos quieren dar. Exacto. yo me sentía apoyado, Ujú. ¿no? Entonces yo siempre digo, ese es el momento en el que conoces los 2 tipos de ángeles que existen, los Exacto. celestiales y los terrenales, ¿no? Ujú. Ese es en el momento que te das cuenta que hay 2 tipos de ángeles. Ujú. Y a mí se me aparecieron los terrenales, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, lo pude sobrellevar, lo pude llevar, gracias a Dios. Fue, ¿cómo te puedo decir? Fue un camino duro, pero gracias a Dios, tuve gente que me jalara Gente que desde te arriba, ayudaba, ¿no? que me te ayudaba. ayudaba. Sí. Ujú. Ahora, ¿tú sentías que tu mamá sufre con el proceso? No sé si te diste cuenta porque
lo que suele pasar es que ellos se dan cuenta de todo, ¿no? Eso que ellos te dicen que... Y no te lo dicen. No te lo dicen y se van dando cuenta de todo. Y el hecho de que ella vea de que tú estás solo, que tienes que trabajar, que tienes que preocuparte por ponerle una enfermera, que tienes que hacerte cargo de todo, ¿no? De proveerle de todo. ¿Nunca te lo manifestó? ¿Nunca te decía? No, ella me decía que le daba miedo irse y dejarme solo. Tenía miedo de dejarte solo. Sí. Ella siempre me lo decía, ¿no? Y el día que yo me vaya, ¿qué va a ser de ti? Ya estás... ¿Y qué le respondías? Ya estás separado, ya estás divorciado. No, le decía, mamá, no te preocupes, o sea, es parte de la vida, yo tengo mis hijos, sí, pero vas a estar solo. Vas a estar solo, ¿no? O sea, ¿qué vas a estar Tenía solo? miedo de que te quedes solo. Entonces ella me decía, no. Entonces, mi madre fallece un 3 de enero del 2022. El 2 de enero, yo estaba con ella en la casa. Estábamos viendo televisión en su cama, yo estaba acostado con ella conversando, y no conversando, le estaba hablando, pero mi mamá ya no quería hablar, y yo le estaba diciendo que se tranquilizara, que estuviera tranquila, le hacía masajes en sus piernas, le hacía masajes en su cuerpo, porque le dolía, decía que le dolía un poco el cuerpo. Entonces me pongo a decirle, no, mamá, digo, estate tranquila, yo voy a estar bien, solo no me voy a quedar. Sabes que no me voy a quedar solo y voy a estar bien. O sea, si ya deseas irte, mamá, anda tranquila que yo voy a estar bien. Eso fue domingo 3 de la tarde y mi mamá fallece el lunes 11 de la mañana. Necesitaba que se lo dijeras. Claro. Mi mamá necesitaba que yo le dijera eso. Tu mamá estaba consciente, escuchaba, Escuchaba, pero ya no, o sea, por ejemplo, ya no quería tomar medicina. De hecho, los últimos 3 días ya no quiso pasar las pastillas, las botaba. Recuerdo que un mes antes o mes y medio antes, cuando todavía comía, la chica me dice, porque la chica le cocinaba, y me dice, su mamá solamente quiere comer aguadito. Es lo único que quiere comer. Y le digo, pero hazle aguadito. No, pero todos los días quiere que le haga aguadito. Bueno, ¿te molesta comer todos los días aguadito? A mí no, a mí tampoco. Entonces haz todos los días aguadito. Y la chica hacía todos los días aguadito para que mi mamá comiera. O sea, ¿tú crees que en esos últimos meses tu mamá se fue conscientemente apagando? Pasó con su mamá, pasó con mi abuelita Rosa, y yo también creo que con ella pasó. ¿Y qué fue lo más difícil para ti darte cuenta de que estaba pasando ya eso? Si que ya no, lo de que habías llegaba vivido. el momento, Claro. ¿no? Que ya estaba acercándose. Que no puedes hacer nada. Porque ya, o sea, eres grande, ¿no? Eres una persona... Pero que no puedes hacer nada, porque a ver, tú puedes tener 8, 10, 15, 20, 40, 50 años y sentirte huérfano es feo. O sea, quedarte sin papás es feo. O sea, saber que no los vas a volver Sobre a todo cuando eres hijo único. hablar. Porque cuando tienes hermanos y tienes tus papás, entonces tus papás no están, y abrazar a tu hermano, abrazar a tu hermana, te da fuerza. Pero cuando eres hijo único y tus papás no están, no, ¿en quién te apoyas? Claro. En tus hijos están chicos, tú a tus hijos no les puedes poner una carga tan fuerte como, oye, sácame. No puedes hacer eso. Entonces, eso es lo doloroso. Es una sensación como de vacío. Es una sensación, la sensación de orfandad, como te digo, a los 10 es difícil, a los 15 es difícil, a los 20 también es difícil, de niño es muy difícil, pero también es difícil a los Siempre 40 y a los es difícil. 50. A mí me pasa, fin, que parece mentira lo que tú dices, es cierto, ahora que lo escucho. Hay esta sensación cuando yo escucho a amigos o amigas de que, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Me voy con mi mamá. Y que tú digas, yo no tengo mamá ni papá. O sea, yo no me puedo ir con ellos. No, porque ya se murieron, pues, ¿no? Porque a mí también me tuvieron mayor. Entonces, obviamente he perdido a mis padres en comparación con el resto de mi tribu, digámoslo así, de mi generación. La mayoría de mis amigas y amigos tienen a sus papás vivos. Tienen a los abuelos que ven a los nietos. Mis papás ya no. Entonces, sí hay esta sensación extraña de que no puedes llamarlos por teléfono, de que te gustaría hablar y no puedes hacerlo. Entonces, yo le llamo sensación de vacío, que la he sentido cuando mi mamá murió, porque cuando mi papá murió, sí obviamente afrontas el luto,
pero no la sentí cuando mi papá murió y mi mamá se quedó. La he sentido cuando los dos ya murieron. Exacto. Ahí la sentí. Es tal cual. Es tal cual. O sea, cuando tu papá, igual yo, cuando mi papá falleció, sentí dolor. Sientes el hecho de no volver a abrazarlo, de no Claro. volver a conversar con él, de no volver a pedir una escucharlo, llamada. a escucharlo. Mi papá ya era mayor, mi papá no manejaba los aparatos. los teléfonos smartphone, no los manejaba. Inteligentes. Ujú. Y de pronto, él vivía en Chiclayo, de pronto yo estaba durmiendo un domingo y sonaba mi teléfono. De Chiclayo, mi mamá. 7 de la mañana. Domingo, 7, 8 de la mañana. Aló, hijo, mi papá. Ujú. Hijo, el papá, le decía, ¿qué pasó? ¿No? Llamándote para saber cómo Claro. estás, porque estoy solo, tu mamá creo que se iba a misa y... Ujú. O sea, su momento de lucidez. Claro. Mi papá estaba lúcido, pero por momentos Tenía como que sus se iba, episodios. Claro. ¿no? Ya era una persona mayor. Entonces, esas cosas son las que extrañas, Ujú, las que pasas a extrañar. ujú. El Y- contacto Y se acrecienta más el día que tu otro papá fallece. tu Fallece, mamá claro, se ya va. te quedas Claro, ni uno. claro, ahí se acrecienta más. El Sí, es dolor una más sensación bien fuerte. extraña. Es Claro. una sensación extraña. Ujú, Sí, es dolorosa, ujú. es dolorosa, pero es parte de la vida, ¿no? Uno tiene que seguir. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado, si ahora que sabes todo lo que viene respecto a emocionalmente, si hay algo que tenga que trabajarse, qué le dirías a tu yo del pasado? ¿Qué le diría a mi yo del pasado? Le diría, primero, que no se preocupe tanto de tener miedo de que sus papás Se van a morir. se van a morir estando tú tan joven. Porque van a durar. Porque Porque no va van a a pa- durar. porque Ahora no va lo a pasar. sabes. Claro. Que no te atormentes pensando tanto eso. Que no tengas tanto miedo. Que entiendas que vas a estar cerca de ellos, sí, el día que se vayan, porque era otra preocupación. Estar cerca, que no estén solos. Tú querías estar al costado o muy pegado a ellos. Muy cerca, cuando muy cerca. ellos El día que fallecieran. ya no estuvieran, yo quería estar cerca. Yo se lo pedía siempre a Dios. Ah, mira. Sí, siempre se lo pedía. Decía que nunca se vayan solos. O que yo nunca me vaya antes que ellos, decía. Claro. Entonces, Eso, no sé si a ti te ha pasado eso que él menciona, no sé si sea típico de los hijos únicos, a lo mejor nos escriben y nos cuentan, pero yo nunca de chica había tenido reflexión sobre perder a mis padres. Yo tampoco había sido consciente de eso. Sí, O sea, yo no recuerdo, pero tú sí lo cuentas. lo que pasa 12 años es chiquito. es Sí. que lo que pasa es que, como yo era hijo único, mis papás sabían que eran mayores y mi papá sufría del riñón y a veces mi mamá tenía y yo una vez, no me acuerdo, creo que le he contado a unos amigos, nunca se lo he contado a nadie. Mi mamá me decía, si algún día nos pasa algo y te quedas solo, agarras la llave, cierras la puerta de la casa y te vas donde tu tía Clara, que era la hermana de mi mamá. Es que eso te generó una angustia. No. Entonces, no, yo creo que ya antes de eso yo ya era consciente del tema, ¿no? Entonces, yo vivía con ese miedo. Yo vivía con esa angustia de que no se fueran. Pero cuando ya pasó el tiempo, o sea, ya ¿Te diste cuenta que sobrepasó el tiempo? ya cuando pasó el tiempo, lo único que pedía cada vez que iba a Chiclayo, mis papás tenían un crucifijo en su habitación, que hasta hoy lo tengo en la casa yo, y siempre le decía, permíteme siempre regresar para cuando ellos tengan que irse, ¿no? O sea, Ujú. nunca Estar conmigo. permitas que se vayan solos. Que se vayan solos. Nunca. Ujú. Y, Bueno, y se te concedió. Y lo cumplió. Claro, Es 90 y más, tantos años. no, por eso, mi padre fallece el día de mi cumpleaños. ¿Qué? El 22 de junio del 2013 fallece mi papá. Ujú. ¿Y estuviste con él? Claro, yo estuve con él. Entonces, para mí fue una señal. Ujú. Mi jefe, yo trabajaba en la Federación Peruana de Fútbol. Ujú. Mi jefe, el secretario general, me dice un día, me sienta después de eso y me dice, espero que estés bien, espero que todo vaya pasando. ¿Quieres tomarte un par de días más? No, digo, estoy tranquilo. Espero que tomes las cosas con filosofía. Mm. ¿Qué puedes decirme de esto? Entonces le digo, es que tanto le pedí a Dios acerca de mis padres, de que no mueran solos, de que no estén solos,
que mi padre se haya ido, sobre todo me preocupaba por mi papá, que era mayor, yo lo veía mayor. Que mi padre se haya ido el día de mi cumpleaños, para mí significa que Dios me dijo, por si acaso ya cumplí. Sí, Claro. me aseguré. Tienes 44 años, o sea, ya tampoco, Ya estás grande. tampoco pidas más, o sea, Ujú. ¿no? Ya me toca llevarlo. Entonces me dijo, esa es parte de la filosofía que quería escuchar. Sí. Y- Y ahí vienen muchas reflexiones, Sí, sí, ¿no? O sí. sea, por eso al inicio pensábamos diciendo que este tema de envejecer no es algo que uno piense cotidianamente o le O que preocupe planifique cómo va a ser, cotidianamente. ¿no? Claro, o que lo tengas dentro de la ecuación de que en algún día va a pasar y cómo voy a vivir en esa etapa. Entonces sí te quiero preguntar hoy, con la experiencia que tú tienes como hijo único, con padres mayores, que también es valioso mencionar que no es lo mismo a nivel emocional la preparación de padres mayores con padres más jóvenes. No, se los dice, yo también he tenido mis padres mayores y mi nivel de reflexión en todas las cosas de mi vida eran muy distintos a que los que yo misma puedo quizá haber tenido con mis propios hijos siendo una mamá que empezó a los 26 años, ¿no? O sea, es distinta la preparación psicológica y emocional. ¿Qué piensas tú sobre la vejez? Te voy a responder, pero quiero terminar de responder la pregunta que me hiciste anteriormente. ¿Qué le diría A tu yo a mi yo del pasado? que habías empezado diciendo, Sí, tranquilo, ya. que no se van a ir jóvenes. Nunca le creas a tus papás de que están bien, porque lo hacen por no preocuparte. Entonces, asegúrate de que están Qué bien. importante. Anda con ellos al médico, el día que si vives lejos y los vas a ver, Así renieguen. así renieguen, fíjate en si caminan bien, fíjate en si comen bien, si toman sus medicinas, anda con ellos al médico, visita el médico a que te digan delante de ellos qué es lo que tienen. Claro. No dejes que te lo cuente, porque te lo van a ocultar. Porque te lo van a contar de otra forma. Te lo van a maquillar para que tú no te preocupes, porque dicen, no, ya tiene hijos, tiene familia, déjalo que está viviendo su vida. Esa es la O clásica. sea, no quieren molestar. Exacto. No quieren ser una carga. Ujú. Entonces, eso también le diría. Dale. Ahora, Esa está buena. Sam. Sí, buenísima. Las dos reflexiones importantes. ¿No? La vejez. La vejez es un camino largo. La vejez es un camino largo, un poco incomprendido a veces, porque no nos damos cuenta nosotros mismos que sobre todo nuestros papás van perdiendo facultades, nuestros papás van dejando de hacer cosas, pero no porque le dejen de gustar de hacer cosas. Ellos quieren seguir haciendo cosas, pero a veces ya no les es agradable porque se dan cuenta de sus limitaciones. Entonces, es una etapa en la que todos, hijos como padres, debemos prepararnos. Nosotros para ser viejos y como hijos prepararnos para ver envejecer a nuestros papás y darles el mejor soporte. Entenderlos. Si te repite 1000 veces una conversación, escúchalas 1001. Sí. Claro. O sea, ¿por qué? Porque en el momento que te están repitiendo esa conversación, ellos están volviéndola a vivir. Están demostrando que de verdad se acuerdan de algo y lo están viviendo nuevamente. No importa, escúchalos. Si te dicen, ¿sabes qué? Porque es normal que en un momento te digan, ¿sabes qué? Hoy día no tengo hambre. Bueno, no comas. No les exijas, come, tienes que comer. No, déjalos. Ellos van a comer a su ritmo. Comen menos, conforme van creciendo, conforme van haciéndose mayores, van comiendo menos. Ya no les pidas que coman un plato como comían cuando eran más jóvenes. No, comen de a poquitos, ¿no? Hay suplementos que podrían ayudar. Me lo dijo un buen amigo, geriatra, me dijo, si no quiere comer, que no coma, dale suplemento, que se lo tome, es como si comiera un lomo saltado. Claro. Mira, yo te quiero compartir una reflexión que yo tuve con mi mamá. Mi mamá también, ella ya murió estando conmigo, pero mi mami, aparte, obviamente estaba mayor, le dio Alzheimer. Y lo que pasa con la gente que es más joven, que como estás con el ritmo acelerado de la vida, de las ocupaciones, de hacer, pasa lo que tú dices, que quieres jalarlos a tu mundo, y en realidad lo que tienes que hacer es ir a su mundo. Exacto. Entonces, eso fue algo que me dijo a mí una técnica de enfermería que veía mi mamá, que yo le decía, a mí me desesperaba porque yo le decía, ¿cómo puedes vivir todos los días con esto y después decirme que
cuando pase lo inevitable vas a salir de acá y vas a ir con otra persona con un mismo mundo parecido y volver a empezar el ciclo, ¿no? Y ella me decía, ellos son felices en su mundo, me decía. Mi mamá obviamente tenía Alzheimer, ¿no? El problema es que usted quiere que ella se acuerde y ella no se va a acordar. Entonces no la fuerce a tratar de acordarse de algo de que no se va a acordar. Usted quiere que ella venga a su mundo, usted tiene que ir a su mundo. Me decía, me pareció bien valiosa, Linda bien reflexión. valiosa la Bien reflexión sabia, Linda ¿no? reflexión. de la chica. Muy inteligente, pero Sí. Janet, si estás por ahí, te he querido ubicar. Ese era bombero ella, o sea, Lo que- de por lo- sí ella te lo- dice que era Claro. súper social. lo que pasa es que, como te dije antes, los hijos nos resistimos a ver que nuestros padres se van haciendo mayores. Te se da, van haciendo sí, ancianos. es Nos frustrante. resistimos y no queremos darnos cuenta hasta que nos choca La realidad. la realidad de una manera fuerte Ujú. y ya nos damos cuenta que tu papá ya no puede subirse en la escalera a limpiar las ventanas, o que tu mamá, viene a verte de visita a la casa y se iba a comprar antes el pan, porque salía y se iba a comprar el pan y venía a los 10 minutos y hoy se demoraba 1 hora o 40 minutos y salías a buscarla como loco. Desesperado. Claro, y la encontraba sentada por un lado, ¿Qué pasó? Es que me cansé. Me quedé. Entonces, Claro. ya ahí empiezan esos golpes de realidad, te empiezan a ubicar en el camino que tienes que seguir. Ujú. Eso es, o sea, tenerle mucha paciencia, ¿no? La paciencia, revestirse de paciencia es lo principal con el tema de la vejez. ¿Y tú reflexionas sobre tu vejez? ¿Cómo quieres envejecer? Y ahí acompaño lo que dice Silvana, ves a tus hijos, porque claro, tú tienes características como hijo único que te han formado y que de alguna manera han hecho que tú tengas esta capacidad de poder atender. Yo no creo que los hayas hecho solamente porque eras hijo único y no te quedaba de otra. Yo creo que hay mucho amor adentro, Claro. ¿no? Claro. Tú ves a tus hijos, no voy a decir lo deseas, ¿no? Pero porque yo no creo que ningún padre quiera hacer una carga. O sea, yo ya comienzo a pensar en lo que mi mamá me decía. ¿Sí? Claro. Yo no quiero ser una carga. Tú comienzas a pensar y comienza a tomar más sentido el concepto de lo que te decían, ¿no? Pero ves a tus hijos haciéndose cargo de ti al nivel en el que tú lo has hecho de tu mamá o de tu papá. A ver, me quedo con un día iba en el auto con Juan Pablo, mi hijo menor, que tiene 12 años. Perdón. Sí. Habíamos visto a una señora que tenía una chompa parecida a la de mi mamá, Ujú. mismo color, Ujú. que siempre se ponía. Y la vimos, vendía a la señora golosinas en una esquina. Nos quedamos mirando y se ríe Juan Pablo, que es muy pícaro, y me dice, ¿qué? Le digo, esa chompa era parecida a la de mamá Romelia. Mi mamá se llamaba Romelia. Me dice, sí, claro. Entonces, nos fuimos, compramos algo ahí para ver la chompa. Subimos al auto y nos fuimos. Y en el camino me decía, lo único que quiero algún día es ser contigo como tú fuiste como hijo. Qué bonito. Se me hizo un nudo, como Claro, ahora. como ahorita. Pero creo que lo hice bien entonces. Claro. Sí. Es el ejemplo, ¿no? Los chicos aprenden muchísimo mirando. Mirando, claro. Sí, que sí. claro. No tienes que decirles. Ese es el aprendizaje más profundo que ellos se llevan. Hay una palabra clave que tiene que ver con todo en la vida que se llama coherencia. Ya, en una sociedad en la que la gente a veces está muy predispuesta a hablar y opinar, opinóloga siempre digo yo, la coherencia tiene que ver con no solo decirlo, sino actuar en consecuencia con lo que tú dices. Y eso que tú dices es bien valioso y qué lindo que tu hijo de 12 años te lo haga saber y te lo diga. Yo no creo que tú como padre, y yo no creo que ninguna de nosotros quieras que tú Que tus atiendan, hijos ¿no? tengan que atenderte No, al nivel. nadie quiere ser Nadie una lo carga. quiere, nadie quiere ser una carga. Y ahí viene el entendimiento de lo Nadie. que ellos te dicen. No quiero ser una carga, no quiero alterar tu ciclo de vida. Nadie lo quiere ser, pero también hay que entender que el tener a los padres y el darlo todo por ellos es un acto de amor, Sí. ¿no? Y es una, no sé si devolver, pero sí es un comportarte bajo los valores de crianza
que te dieron, ¿no? Creo que es un deber más que una obligación. Yo también creo lo mismo. Entonces, sin nuestros papás, nosotros no seríamos nada. Absolutamente nada. Es más, no estaríamos en este mundo. Ujú. Entonces, lo que hay que agradecerles siempre, hayan sido buenos, no hayan... Nosotros los hijos no somos nadie para juzgar. Así es. Ujú. Nadie, absolutamente nadie. Porque nosotros también nos mandamos nuestras cosas. Ujú. Entonces, los papás, uno siempre tiene que agradecerles por lo menos el tener la vida, el estar vivos, Ujú. porque eso se lo debemos. Ya si nos dieron educación, si nos dieron casa, si nos dieron ropa, si nos dieron X cosas, Ujú. eso viene porque Añadidura. bueno, pues, no por Ujú. añadidura. Pero siempre hay que agradecerles eso, ¿no? Siempre hay que preocuparse. Mi papá tenía, por ejemplo, una preocupación siempre. Mi papá, cuando mi papá no quería comer, mi mamá, que le hacía la comida, le decía, come, porque si no comes, así lo asustaba, Ujú. te voy a llevar a un asilo. Claro, mi mamá lo hacía de broma, Ujú. pero no de broma, sino para asustarlo para que coma. Ujú. Entonces cuando yo llegaba, chicas, También le decías. mi papá me daba las quejas a mí. Ujú. Tu mamá me ha dicho. Tu mamá me quiere poner en un asilo, ¿por qué no? Papá le decía, no te va a poner en un asilo. Jamás te va a poner en un asilo. Ujú. Jamás. No te preocupes, no vas a ir a ni una casa de reposo. No, olvídate. Pero, por Pero favor, come. come. Mi mamá lo hace porque quiere que comas, porque a veces no comes. Entonces, mi papá me decía, pero es que a veces, hijo, no tengo hambre. Y ahí entendía que ya no son como los de antes, Claro. ¿no? Que los jóvenes de antes que sí comían, mi papá llegaba y pedía su comida. No, ahora Ah, claro, ya comía muy el poco. cuerpo, menos músculo, menos energía. ¿no? Entonces mi papá me decía, a veces cuando estábamos solos, me decía, no dejes nunca sola a tu mamá y nunca la lleves a un asilo. Ah, te dejaba el... Claro, entonces le decía, no, por Claro, supuesto que no. repetí. Nunca, nunca, por favor, prométeme que nunca la vas a dejar sola ni nunca la vas a llevar a un asilo. No, le decía, no, jamás, no te preocupes. Entonces, que no estoy en contra de nadie No, es una opción también, que el ponga a asilo sus es una papás opción. en una casa de reposo, porque a veces pueden pasar muchas cosas, ¿no? O sea, a nadie se le critica por eso. Ponte a pensar un hijo único que vive fuera y sus papás viven acá y no, o sea, es una opción. Un asilo yo creo que es una opción. Yo no creo que estemos satanizando. Creo que en nuestras sociedades está mucho menos, es menos común que en otras sociedades. En otras sociedades es Claro. súper Ah, común. no, y no hay por qué criticarlo, No, porque para de repente nada. Ujú. nadie sabe la realidad de nadie. Así es. Exacto. Nosotros conocemos las fachadas de la casa, pero no sabemos lo que pasa adentro. Así es. Ujú. Entonces, nadie tiene por qué criticar el hecho de que los hijos se ponen de acuerdo, le digan a la mamá, mira mamá, es un poco difícil, te vamos a poner te vamos a poner en una casa de reposo, te vamos a sacar el viernes, Ujú. estás con nosotros hasta el domingo, y de lunes a viernes, porque todos la gente trabajan, que trabaja. Ujú. sí. todos se van al colegio y no hay nadie que se haga cargo de Sí. esa persona. Entonces, no hay por qué criticarlo. Cada quien toma sus opciones. Yo tomé la mía. Ujú. La mía era un poco más complicada, Ujú. ¿no? Pero era mi opción. No, y aparte que un asilo también requiere de una realidad económica que no cualquiera tiene, ¿no? Exacto. Ujú. Exacto. Entonces, era mi opción. Ujú. Mi opción era de que mis papás, si tenían que irse, se fueran en familia, en Ujú. calor de hogar. Esa era tu decisión. Era mi decisión. Ujú. Si mis papás tenían que irse, se iban a ir en calor de hogar. Ujú. No se iban a ir solos, no. Es mi decisión, Ujú. que tampoco es criticable, ¿no? Ujú. Claro. Sí, sí. Y que, ya un poco para ir finalizando con todo lo que hemos conversado, ¿qué consejo te gustaría darles a las personas jóvenes y también a las personas que puedan estar pasando por este proceso en donde tienen que afrontar la vejez de sus padres ancianos, ¿no? A ambos, ¿no? Porque claro, un joven no piensa, pues, en que uno va a envejecer, ¿no? Sí. Mi mamá me decía una frase que ahora la odio, que me decía, ya te tocará, ya te tocará. Cada vez que yo le decía algo, ay mamá, pero tal cosa, me decía, ya te tocará. Y ¿sabes qué? Hoy odio esa frase porque cada Ya vez te que está me tocando. pasa algo ya me toca. Pues entonces yo digo, Dios mío, esa frase es como que me echó la maldición. ¿no? Claro. Pero me lo decía, ¿no? Yo sé que me lo decía de buena onda, pero es verdad. Entonces, ¿qué te gustaría dejar de mensaje bajo tu experiencia, de cómo has afrontado tú, que no todos probablemente ni siquiera lo hayan pensado, que sería importante, así como le has hablado tú y yo del pasado, que les recomendarías a la gente?
¿Qué le recomendaría? Le recomendaría, primero, mucha paciencia. Sí, muchísimo. Muchísima paciencia, porque lo que más necesitan las personas ancianas, las personas mayores, es paciencia. Y la paciencia combinada con amor es fundamental en esa época. Entonces, después, lo mismo que le recomendé a mi yo del pasado, no le creas a tu mamá cuando te dice que está bien. O a tu papá cuando te dice que está bien. Cerciórate tú. Asegúrate. Asegúrate de que de verdad está bien. Llévalo al médico. Fíjate si toma las medicinas. ¿Qué le diría a la vejez? La vejez no es un camino probable, es un camino seguro. Seguro. Claro. Todos lo vamos a transitar. Exacto. O sea, la vejez es un camino seguro. Todos vamos a ir por ahí, uno antes, otro después. Hagamos las cosas bien para que no tener que arrepentirnos después de absolutamente nada, porque ir a pedir disculpas frente a una lápida es bien complicado, ¿no? Nadie te responde. Es mejor hacer las cosas bien para quedarte. Yo tengo mi conciencia tranquila. Me duele la partida de mis papás, pero tengo mi conciencia tranquila de que hice todo lo que estuvo a mi alcance. De verdad. El día que agradecí por Facebook a las personas que habían estado conmigo en el proceso del fallecimiento de mi mamá. Recuerdo que puse una frase, algo como que algo así, querido Dios, la misión de hijo que me diste a traerme al mundo culminó ayer. Espero haber estado A la a altura. la altura de tus expectativas y de las de mis papás que hoy están contigo. Clarito. Entonces, para no tener que arrepentirse después, mi papá tenía una frase muy simple. A mí ni con 10,000 misas me vas a volver a levantar. Claro. A mí no me hagas misas porque ni con 10,000 misas me levantas. Pórtate bien hoy en vida. Hoy que estoy en vida, sé un buen hijo, conversa conmigo, ¿no? Hazme caso en las cosas que te digo. Entonces, eso es básicamente lo que hay que tener con los padres cuando se van haciendo viejos. Y con las personas jóvenes, bueno, hoy día acá hay más personas jóvenes, más parejas jóvenes que deciden no tener hijos y eso es respetable. Pero los que deciden tener un solo hijo, A los hijos únicos. yo les digo que no. Que no es No. para el hijo único no es bonito. Por más que digan, no, oye, sí, soy feliz. Y claro, eres feliz ahorita porque de repente... Porque estás en el momento que crees que no te va a pasar Exacto, porque estás en el momento en el que todavía no has vivido la parte que te queda por vivir, ¿no? nada. Como dice tu mamá, ya te tocará. Ya te toca. Claro, sí, o sea, mi madre tuvo un hijo único porque, Seguro se le dificultó. sí, tuvo una pérdida. Yo tuviera un hermano que tuviera hoy día 3 o 4 años más que yo, y después vine yo, después de 3 o 4 años. Entonces, pero para mí no es recomendable que tengan hijos únicos. Por lo menos 2. Dos es un bonito número. Claro. O no tienes hijos, o si tienes hijos, ten hijos. Es lo que tú dirías. Claro, es lo que yo les diría, porque sí es cierto. El tema económico es complicado, la situación no puede estar difícil, pero uno se las busca. Y a nivel medioambiental, fíjate que escuchaba la vez pasada a un experto que decía que un buen número en la pareja es 2 porque se reemplazan y evitan la sobrepoblación. Interesante también el concepto, me pareció. Pero ¿no? sí, o sea, tú que has vivido la etapa con tu mamá muy de cerca, no me dejarás mentir que uno se queda tranquilo con lo que hizo. Sí, o sea... ¿Sigues pensando que en algún momento pudiste haber hecho más de repente? Porque eso es innegable. Sí, claro que sí. Yo lo que creo, y si yo tuviera algo que decir con respecto a eso es, así como tú tenías el temor como hijo único de que un día se vaya, mi temor más bien era, yo no quiero verlo muerto. O sea, yo tenía la sensación de que yo no iba a poder ser capaz de ver muerta a mi mamá, o sea, encontrarla muerta. Y era egoísta, porque yo me acuerdo que yo siempre le decía a Esther eso, a mi hermana, que mi papá fallece con ella. Yo siempre decía, yo no quiero verlo muerto, o sea, no quiero encontrármelo muerto.
O sea, tenía miedo Pero de sí lo verlo hiciste. muerto. Claro que sí, porque vivió mi mamá conmigo, pero era un miedo tonto, porque en realidad, cuando tú estás con ellos, lo que te pasa a ti, llega un momento en el que tú dices, y ellos te lo manifiestan a cada rato, ya estoy cansado, ya no quiero estar, ya para qué sigo viviendo, ya todos mis amigos se murieron. Yo me acuerdo que cuando ya mi mamá, como tenía Alzheimer, las personas que tienen Alzheimer tienen sus momentos de lucidez, pues, ¿no? Pero normalmente no están en ese momento de lucidez. Y una vez me dijo, llevándole al médico, me dijo, ¿qué estoy haciendo acá? Ah, hemos venido al médico para que te vean, ¿no? Y me dijo, ¿y para qué? Para que estés bien, para que te curen. ¿Y para qué quiero curarme? Me dijo. Y digo, para que no te mueras. Y me dijo, pero si todos mis amigos ya se murieron, me dijo. O sea, tenía esas cosas así Claro. que era gracioso por un lado. Entonces yo lo único que ya me gustaría decirles, sumándome a lo que dice Pablo y como no hija única, pero mamá ahora y hija que ha acompañado a su madre, es el momento para apapachar a tus papás es ahora, el momento para decirles cuánto los quieres, para verbalizar el amor que es tan poderoso para mí, es cuando están en vida. No, y yo ya añadiría algo, ¿no? Es el momento de hacerlos sentir importantes, de que tú eres y logras muchas cosas por la formación que te dieron, por haberte acompañado y hacerles un homenaje en vida, como tú dices. Un homenaje en vida. Y piénsatelo 2 veces cuando pasa que por la chamba, tú dices, ay, pero ¿cómo voy a ir a verlo si estoy con la chamba? Pues deja tu chamba Sí, y anda a verlo exacto. porque se va a morir. Y todos nos vamos a Todos morir. nos vamos Sí, a porque morir. Todos vamos a morir. tu chamba mañana te vas de la chamba y va a haber otro y no. Y vas a hará hacer otra lo chamba mismo. o te vas a reinventar, pero tus papás van a durar un ciclo y ese ciclo aprovéchatelos todos los que puedan para que después no lo lamentes o vayas a las lápidas a pedir perdón. Sí, claro, porque te digo, es lo que tú decías, ¿no? Lo que tú decías hace un momento. Es lo que nosotros queremos finalmente es transmitir que es importante que tú a tu papá o a tu mamá siempre les digas que los amas Sí. Sí. y que lo sientan. Ujú. Y ¿Cómo que se lo llamaba tu sientan. mamá? Romelia. Romelia, ¿Y tu papá? Pablo. Bueno, Romelia y Pablo, un beso al cielo, porque cuando uno menciona a las personas siguen vivas Así aquí es. en la tierra. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Lindo.